Muchas veces hemos escuchado acerca del coeficiente intelectual y nos llenamos la cabeza de información y decimos, bueno, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué me está indicando el coeficiente intelectual? Y hoy, de hecho, con Zoe Gómez vamos a estar discutiendo acerca de este tema tan interesante. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro mundo. Hola, muy bien, gracias y gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar siempre acá. Qué bueno, y nosotros dispuestos a aprender muchas cosas. ¿Qué es el coeficiente intelectual? El coeficiente intelectual es una medida que le damos a la capacidad de resolver problemas a una persona. Ok. Ahora, se confunde mucho porque esto no es un rasgo de la personalidad y tampoco es algo que esté adentro del cerebro, no es como que pueda localizarlo. Pero nos ha servido muchísimo para poder clasificar la habilidad intelectual de los niños y los adultos. Claro. Y en base a eso poder ver cómo podemos desarrollar rendimiento académico, vemos cómo está el rendimiento académico y también cómo podemos hacer que estos niños que a veces tienen un coeficiente intelectual menos de lo esperado puedan tener oportunidad de escolarización a base de lo que nosotros llamamos adecuaciones curriculares. ¿Qué influye en el resultado del coeficiente? Influyen muchas cosas y es una buenísima pregunta porque hay genética, sí, pero lo que más marca es la epigenética. Yo me asusté hace unos años atrás cuando estaba investigando acerca de eso y me metí a ver cómo estaba el coeficiente intelectual a nivel mundial. Sí. La media, como lo vamos a ver en un momento, está entre 90 y 110. Bueno, de hecho creo que ya lo estamos viendo ahí. La media está de entre 90 y 110, tenemos 10 desviaciones estándar. Ajá. Pero hace unos años atrás me asusté porque resulta que en Guatemala estábamos en 70. Ok. Eso nos está diciendo un trastorno de déficit intelectual. Pero esto es porque cuando estudiamos las variables del coeficiente intelectual, dentro de ellos entra la epigenética, como por ejemplo acceso a alimentación, que no haya desnutrición, acceso a salud, a escolarización, tipo de familia, y todo esto va a hacer que el niño tenga mejores probabilidades de tener un mejor coeficiente intelectual. Entonces, lo que estamos viendo en la pantalla es, tenemos el coeficiente intelectual en el promedio, que es 90 y 110. Todo lo que está en la parte, digamos, que está previo, ahorita señalada, Ajá. Como tenemos 10 desviaciones estándar, si te das cuenta, tenemos 110 a 120. Eso nos estaría indicando una inteligencia superior al término medio y más para arriba, pues superdotados. Para el otro lado tendríamos entonces inferior al término medio, que sería 80, y después del 80 ya tenemos un trastorno de déficit intelectual. ¿Quién hace estas mediciones y para qué medimos los resultados? Es hecha por un neuropsicólogo. Yo tengo una especialidad en neuropsicología y medimos estos resultados porque, como estamos viendo, cuando tenemos dentro del 90 y 110, ahí puede haber personas con TDAH o sin TDAH. Pero a más va aumentando también la inteligencia, voy a decirlo así. También podemos tener personas con altas capacidades, con TDAH, sin TDAH, con autismo, sin autismo o con trastorno neurosensorial. No quiere decir que cuando hay un coeficiente intelectual menor a lo esperado no va a coexistir el autismo o el TDAH o el trastorno neurosensorial. Pero en ese caso podríamos decir, cuando hacemos la medida, que el niño o el adolescente no está teniendo aprovechamiento académico, pero su diagnóstico principal va a ser un trastorno o una inteligencia menor a la esperada. Qué interesante, ¿verdad? Porque justo ahí va mi siguiente pregunta, porque a partir de eso se tiene que, no diagnosticar, pero sí dar una orientación en cuanto a qué necesita el niño según sus capacidades. Totalmente de acuerdo. Y es una de las, digamos, las emergencias, voy a decirlo yo así, que tenemos en Guatemala. El problema que tenemos es que para cuando hay CI, un coeficiente intelectual más alto de lo esperado, también tenemos un problema. Exacto. Pero ahí el niño no está rendiendo, no porque no tenga una inteligencia que le permita potenciar, sino porque tenemos o autismo, o trastorno neurosensorial, o un TDAH, que ahí sí va a ser el diagnóstico principal. ¿Cómo hacer la diferencia entre esto? Ese es el reto del neuropsicólogo. Porque a medida que hacemos esto y sabemos bien qué es a lo que nos estamos enfrentando, cómo entendemos a estos chicos en cualquiera de las posiciones que caiga, en base a eso hacemos adecuaciones curriculares. Sí. Y se mandan pues al colegio, a los padres, al mismo alumno, a los terapeutas y cómo trabajar con ellos. Porque es muy triste ver que te penalicen porque no tienes, voy a llamarlo así, la inteligencia que estamos esperando, que está entre 90 y 110.
Anteriormente, a todos estos niños que no llegaban a ese coeficiente, no tenían oportunidad de escolarización. Simplemente decían, no rinde, no sirve para estudiar y se quedaba fuera. Que trabaje en otra cosa. Exactamente. El hacer estas mediciones nos ha ayudado a poder entender en dónde está y cómo podemos ayudarlo, independientemente que sea para acá o que sea para allá. La respuesta a esta pregunta que te voy a hacer me asusta. ¿Por qué no es una prioridad y por qué estamos haciendo grupos generalizados de 40 alumnos por clase? A mí también me asusta y por eso es de que en mis redes sociales yo peleo mucho con esto, porque vivimos, para empezar, estandarizamos la educación. Sí. Entonces todos los niños que no caben en esto, que no están bien sentados poniendo atención, que no se mueven, que sí están viendo a la maestra, están dentro de lo normal. Pero todos aquellos niñitos que se nos salen porque son más inquietos, tengo muchísimos casos que veo de niños que me los mandan por bajo el rendimiento académico porque tienen TDAH, y cuando yo les estoy haciendo una evaluación tienen un CI de 130. Entonces no es el CI, no es que tenga TDAH, se distrae porque este niño ramifica, aprende, ramifica, todo lo hace rápido y entonces se aburre. Y el tiempo que le sobra, porque ya terminó, lo usa para platicar, para molestar, para pararse, para interrumpir. Entonces, ¿tiene TDAH? No lo tiene, pero sí tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero la estandarización escolar afecta, porque entonces a estos niños no se trata de subirlos de nivel, nunca lo aconsejo. Se trata de que dentro del nivel que está le pongamos más actividades, ejercicios que reten más. Qué interesante, definitivamente nuestra mente es tan maravillosa y hay que conocerla, no hay que tenerle ese miedo de saber en qué rango estamos. Yo tenía otra pregunta, pero ya tenemos que dejarlo para otra ocasión, porque es interesante seguir conociendo acerca de nuestro coeficiente intelectual y hasta dónde nos puede llevar y si cambia o no cambia, pero lo dejaremos para otra ocasión. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a continuar con más de nuestro mundo.